Bueno, buenas tardes. Decirles que grabé el video 13 y después lo miré, lo subí a YouTube, creo que no llegó a estar una hora. Lo miré, lo observé, me vi en esto de que no hay un formato conferencia y todo el proceso que uno está viviendo a veces aflora, emerge, se muestra. Entonces poder ver también un poco en ese compartir qué es lo que uno quiere compartir. Sentí que en el video número 13, qué casualidad, número 13, yo estaba haciendo como una gran catarsis ciega de un estado como de enojo o de molestia general. De una catarsis ciega de un estado de enojo y de molestia general que parecía que no iba para ningún lado y que me estaba encerrando en un círculo. Inclusive lo estuve mirando, como me detenía en algunos aspectos, y al detenerme en esos aspectos reiteraba y repetía y reiteraba y repetía. Yo tiendo a repetir a veces como forma de dar énfasis, pero hay una repetición que no es la que produce o da énfasis, ¿no? Y por lo tanto la retroalimenta y le da más fuerza. No, era una repetición que le quitaba fuerza a lo que decía, ¿no? Decirles, ¿no?, que esto, que si bien está bárbaro que yo uso este formato, que no es el formato de conferencia, de todas formas es un intento de compartir el proceso, donde sin duda todo lo que a mí me está afectando va a transparecer, se va a notar, se va a ver, todo lo que tiene que ver con mi enorme cantidad de distorsión se va a ver. Pero eso es una cosa, que se vaya viendo todas esas distorsiones es una cosa. Ahora que yo grabe un video para compartir donde sea un vómito, una catarsis vomitiva, eso es otra cosa. Y lo que sentí que el video número 13, o casualidad 13, como le digo, era eso, ¿no? Una suerte de vómito, de un estado interno que me ha pasado todos estos días. Y tiene que ver con esta enorme dificultad de sentirme siempre tan ajena a los humanos, este rasgo Asperger. Yo en uno de los videos me presento un poco como la psicótica. Bueno, en realidad este rasgo Asperger, que Claudio Naranjo dice que él se sintió Asperger, o se vivió, o se reconoció como Asperger hasta casi los 37 años, y que a partir de ahí pudo empezar a tomar esto como una oportunidad. Hay un libro muy lindo también de Greco que habla de el talento bipolar, y él muestra la posibilidad de pasar del trastorno bipolar al talento bipolar, planteando justamente la bipolaridad como una maravillosa oportunidad. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ver cómo lo que parece un trastorno, mirado desde una lógica, le das un giro y eso que parece un trastorno se puede convertir en un talento, siempre y cuando el error, a veces horror es cierto, pueda ser visto como oportunidad. Entonces,
voy a plantear algo que me parece bien importante, retomando la situación de lo que de alguna forma, con repenes nuevos, vamos a ver cómo andan. Aquello que habíamos visto, ¿no? Estado padre, estado adulto y estado niño. Estado padre, estado adulto y estado niño. O al revés. Bueno, el estado, la posibilidad de interpelación es desde adulto al adulto, la mutua interpelación. Ahora, para que se pueda dar la mutua interpelación, primero, estos dos adultos tienen que estar en una frecuencia donde hay una base de coincidencia de frecuencia y un plus un plus donde no hay coincidencia. ¿Se acuerdan aquello que veíamos? Acá viene uno que está en esta frecuencia y acá viene este otro que está en esta frecuencia. Tienen un plus, ¿no? Que es este. Tienen esto que de alguna forma los hace coincidir. Y en este plano de coincidencia es el que puede permitir, ¿no? Una suerte de transdicción, ¿sí? Entre esto y esto. Va a actuar como esta zona de coincidencia lógica, va a ser la que va a permitir que esto en lo que no se coincide, ¿no? Pueda ser pasado, ¿no? A través de este tamiz, para que esto, ¿no? La zona de coincidencia pueda ir aumentando. Es muy posible que además acá aparezcan zonas de no coincidencia, ¿no? En esto de que cada vez estamos evolucionando más. ¿Qué es lo que pasa cuando A dijo, porque yo veo esto rojo? Y este A le dice, ah, tú lo ves rojo, pero yo a eso lo veo amarillo o verde. Y este que lo ve rojo, vive, que este le plantea que lo ve amarillo, lo vive como qué? Lo vive como una interpelación. Lo vive como una interpelación. Ah, mira, lo ve de otro modo. Mira qué interesante. Y este que te interpela, porque la interpelación opera acá, de adulto a adulto, la interpelación solo puede ocurrir de adulto a adulto, ¿no? Donde yo puedo decirte que yo, a eso que tú ves rojo, yo lo veo amarillo. Yo no te impido que tú sigas viendo rojo, pero te digo que yo lo veo amarillo. Y tú podés ver, si podés mirar y ver, a ver si eso tiene amarillo o no. Y ahí podés chequear. El tema es que los adultos tienen que tener esa pequeña zona, esa pequeña o no tan pequeña zona de coincidencia para poder ver, ¿no? Que actúa como, digamos, como tamiz para ver cómo es esta historia. Es decir, yo puedo ver tu aspecto amarillo y tú puedes ver mi aspecto rojo. Y ahí podemos ¿no? Mirar entre ambos. ¿Tá? El tema es el siguiente, que la mutua interpelación, cuando estamos muy polarizados, es muy, muy difícil. Pero la otra cosa importante es que si este interpela
pero este interpela al adulto, pero este no está en el adulto, está en el niño, este se va a sentir ¿qué? Se va a sentir ¿qué? Se va a sentir que este le quiere imponer. Él va a sentir que este adulto que lo interpela, no lo está simplemente interpelando, que le está imponiendo. Va a sentir una carga, ¿no?, de imposición, ¿no?, donde este le dice, eso no es rojo, eso es amarillo. Y tú estás equivocado. Un padre no ok, un padre que desaprueba, ¿no?, y que le dice que eso está equivocado. ¿Ah? O quiere decir que este rojo quedaría invalidado. Quiere decir que para que la interpelación se pueda dar, las dos personas tienen que estar de adulto a adulto. Sin duda, nos vamos a pescar que muchas veces uno se viene para acá y el otro se viene para acá. Y en otro instante, este se viene para acá y este se viene para acá. O sea, nos estamos jugando permanentemente. Sostenerlos en estado adulto nos implica volver a respirar y observar cuando nos estamos poniendo en padre, que invalida la versión del otro, y cuando nos estamos poniendo en niño, que se siente invalidado, en vez de esta posibilidad de interpelación. De alguna forma, si yo, que soy adulto, ¿no?, ya accedí a una nueva lógica, si yo soy adulto y accedí a una nueva lógica, ¿no?, y este no está en condiciones de poder ver esto que yo le quiero mostrar, ahí estoy ejerciendo una forma de presión que indudablemente en este va a generar rechazo, ¿no? Este se va a generar rechazo, ¿no? Este está intentando ofrecer algo y este le va a poner una barrera. Y se la va a poner de muchas formas, ¿no? Este está mostrando algo y este le va a poner una barrera, ¿no?, y le va a decir, no, tú estás loco, no, tú estás mal, no. Ahí se vendría a aparecer eso que se ha llamado disonancia cognitiva. Por lo que este te está ofreciendo, interpela y cuestiona todo lo que acá tengo previo. Y me sacude. Entonces yo, al aporte que este me está haciendo, le voy a poner una barrera. ¿Qué tiene que hacer este? ¿Va a seguir insistiendo? Entonces, si este sigue insistiendo, bueno, un poco la situación se va a complicar. ¿Por qué? Por aquello que sabemos, que el pollito tiene que picar la cáscara desde adentro. Yo vi a mi madre con sus gallinas echadas, con sus pollitos, empollando los huevos, y veía que mamá intervenía solo cuando habían nacido casi todos los pollitos y había uno o dos huevitos que todavía no estaban pudiendo nacer. Y lo que se veía era que el cascarón era muy grueso. Y entonces, en ese caso, después que habían nacido todos los pollitos y quedaba uno o dos huevitos, y que se veía que el pollito estaba vivo adentro, mamá hacía un pequeño agujerito en la cáscara, esa cáscara que era más dura que la de los demás. Pero no le abría el cascarón entero. Le abría un poquito, lo suficiente como para que el pollito hiciera su esfuerzo por nacer. ¿Ah? Bueno,
Entonces, la insistencia, ¿no?, de este adulto hacia otro adulto para que de alguna forma tome lo que se le está ofreciendo, va a ir en contra, ¿tá? Es decir, podemos hacer una pequeña presión con una pequeña dosis, yo diría una dosis homeopática de insistencia, pero teniendo mucho cuidado de no romper el cascarón, porque este va a tener que romper el cascarón de adentro para afuera. Y viceversa, otros hacia nosotros, ¿no? Otros hacia nosotros. A mí en este momento una de las cosas más fuertes que me está pasando es con algunas relaciones, no son muchas, son 2 o 3, que siento que nos podemos interpelar fuerte e inclusive nos podemos entrar en momentos de fricción, ¿no? Entre adulto y adulto se puede dar un momento de fricción, ¿tá? Y esa fricción como expresión del conflicto no nos hace sentir estar en falta o estar siendo malos. O sea, hay algo de la fricción, como la tensión que se genera entre los dos polos, ¿no?, que no nos hace sentir que estamos malos o que estamos en falta, porque tenemos que vivir en un mundo de armonía sin conflicto. Entonces ahí está 2 modelos de armonía. La armonía que incluye al conflicto, ¿no?, que es una armonía viva, vital. Una armonía que incluye al conflicto, que transita el conflicto, es diferente a la armonía naif, que evita el conflicto y lo patea hacia afuera, ¿tá? Entonces para mí esto es bien importante, ¿no? Y que de alguna forma la interpelación tiene que ser de este a este, del yo al tú, realmente del yo al tú. Tenemos con mucha frecuencia ideas de algunos que se creen, ¿no?, algunos que se creen tal cosa, o algunos que se creen tal cosa, y en realidad estamos pensando en 1, 2 o 3 personas concretas. Y en vez de decirle, mira, a mí me parece que vos te crees, ¿no?, pero a mí me parece que vos te crees, yo qué sé, el otro es un infinito, yo no sé lo que le pasa al otro, yo estoy interpretándolo, estoy haciendo una interpretación del otro, no tengo ni idea de lo que le pasa al otro. El otro es un mundo infinito, el otro es un portal hacia el infinito. Entonces yo no puedo saber lo que a él le pasa, yo lo único que puedo ver, y inclusive en eso con pinzas, es la lógica que él está usando para interpretar la realidad. Y ahí lo que puedo ver es si está usando la lógica divergente o la lógica convergente, ¿tá? Es absolutamente claro que la lógica convergente incluye a la divergente, porque por eso es universo base 21. La lógica convergente incluye a la lógica y divergente, y lo que genera la lógica convergente es un estado de alternancia entre la lógica divergente y convergente, ¿tá? A partir de acá, a mí se me ocurre pasar a otra cosa que me parece bien importante. Voy a dividir el mapa, la pizarra en 2 partes. Habíamos dicho plano 4, plano 5, plano 6, plano 6, plano 3 y plano 2. ¿Ah? Lo que nosotros hacemos generalmente es interpretar la realidad desde dónde. Nosotros interpretamos la realidad desde acá.
Desde ahí interpretamos la realidad, vemos un error y lo vemos al error porque de alguna forma a ese error está basado en ¿qué? En los valores del cuarto plano, que algo está necesariamente mal o bien. Porque seguimos en el mal o el bien. Y entonces, como analizamos todo en base a los valores, algo está mal o algo está bien. O tiene un 5% de mal y un 95% de bien. O tiene un 60% de mal o un 40% de bien. O tiene un 80% de bien. Seguimos en la misma. Seguimos haciendo un diagnóstico en base a qué, en base a los valores del bien y del mal, donde acá, y no solo el mal moral, ¿no? Sino lo que nosotros vemos en algo que sentimos que está mal, no en el sentido moral, sino en el sentido de error como tal. Desde acá, nosotros lo que vamos a hacer va a ser corregir este error. Desde acá nosotros vamos a corregir el error. Desde el plano 3, desde la mente racional, vamos a encontrar una solución técnica. Ahí nosotros encontramos una solución técnica para corregir ese error. Entonces resulta que veo un niño Down. Y un niño Down es un error de la naturaleza, según se me ocurre a mí. A mí no se me ocurre pensar que un niño Down sean intentos en la probanza de la Tierra de generar mutaciones en el humano. Y la probanza, y la Tierra en su probanza va haciendo intentos de mutación. Y generalmente no es en esos intentos de mutación va habiendo una probanza. A nosotros no se nos ocurra que un niño Down pueda estar haciendo intentos de la Tierra en su probanza de generar cambios, ¿no?, en el humano, ¿no?, transformaciones, mutaciones en el humano. Entonces, desde acá, desde esta lógica, ¿no?, racional, esta lógica racional establece muy claro lo que consideramos que está bien, y no en el sentido moral, sino en el sentido operativo. Un niño Down está enfermo porque no es operativo, porque no funciona de acuerdo a lo que nosotros creemos que el humano tiene que funcionar. O sea, no es funcional al mundo civilizado que hemos construido. No es funcional a este mundo civilizado que hemos construido. Entonces acá aparece esta solución técnica. En cambio, cuando nosotros vamos a mirar desde acá, nosotros tenemos otra perspectiva. Cuando miramos desde esta nueva lógica, nosotros desde acá tenemos otra perspectiva. Inmediatamente nos damos cuenta que ese error nos remite a esta trastienda. Y desde esta trastienda nosotros podemos ver que lo que tenemos que resolver no está acá, lo que tenemos que resolver está ¿dónde? Está ahí. Y resuelto esto, va a haber toda una transformación que va a permitir que algo nuevo baje. ¿No? Porque algo de lo que de alguna forma estrangulaba la chimenea empieza como a abrirse. Y entonces un nuevo algo va a poder bajar. ¿No? Miremoslos en este esquema. Digamos que
digamos que acá estaría el error, ¿no? Este error que no es funcional a este mundo externo civilizado, ¿no? Ese error no es funcional a este mundo externo civilizado. Y entonces lo que va a pasar es que desde acá, desde la mirada desde acá, yo voy a intentar, ¿qué? Corregir este error. Porque yo necesito que este error, que no es funcional a este mundo, se adapte. Entonces desde acá yo voy a trabajar con este error para que se adapte a este mundo. Voy a lograr que este inadaptado, por la razón que fuere, se adapte a este mundo civilizado. Fíjense lo que ocurre ahí, ¿no? Este mundo civilizado crece en error, ¿no? Fíjense lo que sería acá. Otro error que no se adapta al sistema como está. Fíjense qué pasa si de alguna forma nosotros intentamos percibir desde acá. Y desde acá nos volvemos hacia acá. Lo que va a suceder en este caso es que este inadaptado, no voy a trabajar para que este inadaptado se adapte, sino que voy a trabajar desde este lugar donde lo percibo, que sería la percepción desde acá, ¿no? Voy a percibir en relación a esto, ¿no? En relación a esto. Entonces acá tengo la posibilidad de ¿qué? De lograr que este inadaptado se convierta en un agente de cambio y transforme. ¿Ah? ¿No? La diferencia es que acá yo voy a trabajar en este para que se adapte a esto, ¿no? En el caso del niño Down, la cantidad de personas que hay trabajando a nivel genético para modificar, ¿no? Modificar la enfermedad que el niño Down tiene en su genética, ¿no? Entonces voy a trabajar en eso. Acá, en cambio, miro esto y me hago una pregunta. Esta pregunta la llevo acá. Acá yo voy a tener la respuesta. Acá voy a tener la respuesta. Si esto lo tengo que corregir o lo tengo que comprender. Acá hay simplemente simplemente está la historia de corregir. Corregir el error. Así que es un niño Down. Los científicos acá, los científicos se van a poner a trabajar muchísimo. Los científicos se van a poner a trabajar muchísimo y van a utilizar muchos instrumentos científicos, ¿no? Técnicos y científicos, para poner esa ciencia técnica al servicio de ¿qué? De corregir eso, de intervenir la genética del niño Down, para que no haya más niños Down en el mundo. Acá, en cambio, lo que pasa es otra cosa. Acá se observa desde acá. Y al observar desde acá dice, bueno, a ver, ¿no? A ver, ¿cuál es el propósito de que esté llegando un niño Down a este mundo? ¿Qué es lo que trae un niño Down? No digo que un niño Down es un error de la naturaleza. Trato de ver qué es lo que la naturaleza nos está queriendo decir con la presencia de un niño Down. ¿Ah? No decimos que está bien o que está mal, no decimos nada.
Simplemente desde acá voy a querer comprender a este niño Down. ¿Y qué es lo que este niño Down nos trae? ¿No? ¿No? Desde sentir que la naturaleza no se equivoca. ¿Qué es lo que este niño Down nos está trayendo? Desde que la naturaleza no se equivoca. Acá pienso que la naturaleza se equivoca y yo soy un casi Dios que tiene que ordenar y arreglar los errores de la naturaleza. No, desde acá no. Simplemente me paro en este punto y observo y me hago una pregunta. ¿Por qué y para qué? ¿Para qué fundamentalmente el propósito de que la naturaleza esté generando o creando niños Down? Y entonces ahí vamos a conectarnos con esto, con esta conciencia global que nos va a permitir encontrar la respuesta del para qué de este niño. Y vamos a ver cómo colaboramos o qué hacemos para que este niño, que no es funcional a este sistema, ¿no? Para que este niño, para comprender a este niño y comprender el nivel de conciencia que trae este niño, el nivel de conciencia que trae este niño, para lo cual nosotros tenemos que abrir la cabeza. Desde acá nosotros no entendemos esto. Si nosotros queremos entender desde acá, desde este nivel de conciencia esto, no lo entendemos. Desde esto es un error, no es una oportunidad. No es, a ver, un niño Down no es una creación de la naturaleza que viene a traernos una nueva conciencia. Que esa conciencia todavía venga en un formato donde no se pueda desplegar, porque para que un paquete de conciencia se pueda desplegar lo tenemos que comprender. Porque nosotros todavía observamos desde acá. Para que este paquete de información que trae un niño Down pueda ser abierto, nosotros tenemos que salir de esta mente, que es la mente arcaica, y pararnos en esta mente. En esta mente que sabe que de alguna forma, que todo error en realidad no es un error. Parece un error, pero es una oportunidad. ¿Qué es lo que un niño Down nos viene a decir? ¿Qué es lo que un niño Down trae para decir? Y esto para mí es bien importante, ¿no? Porque es una diferencia. Entonces yo, a toda actitud que los científicos generan desde acá, le llamo intervención técnica corregidora de errores. Intervención técnica corregidora de errores, intervención técnica corregidora de errores que va a intentar que este inadaptado se adapte a este estado. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Hay que socializarlo. Hay que socializarlo. Y no queda otra. Hay que socializarlo. En cambio, porque socializándolo, acá está la intervención técnica. Y acá está el efecto de la civilización socializando a este niño. O sea, logrando que el inadaptado se adapte. Y acá es al contrario. El inadaptado se convierte en agente de cambios. Esto me viene a cuento de una situación bastante compleja, que tiene que ver con algo que para mí está siendo bastante difícil, ¿no? En cuanto a que al justiciero que todos tenemos dentro, y a una cultura que sigue fragmentando en base a eso que decimos que hemos nombrado justicia. Para mí hay una persona que es la que de alguna forma plantea con más claridad esto, que es Brigitte Charpentier-Ribes, que dice: toda justicia no es nada más que una venganza enmascarada. Toda justicia no es nada más que una venganza enmascarada. ¿Está? Entonces, fíjense. Acá está el juez.
Para ser juez, para querer ser juez, hay que tener una división interna muy grande. Una división interna muy grande en ese plano 4 sobre lo que está bien y lo que está mal. Y querer ser capaz de resolver, de acuerdo a lo que está bien y lo que está mal, quién es culpable y quién es inocente. ¿Por qué un juez quiere ser juez? ¿Por qué aparece esta profesión? Porque acá, en su pasado, hay una enorme sucesión de lo que él podría llamar injusticia. Entonces, para volverse juez, tanto cuando la persona ejerce como juez en el mundo, y hay otros que no ejercen como jueces, y de verdad son o somos enormes justicieros, ¿tá? Enormes justicieros. Miren ustedes la cantidad de películas que hay y de series basadas en un personaje que es el justiciero que empieza a hacer justicia en el mundo, decidiendo tú eres culpable, tú eres inocente. Entonces el justiciero intenta resolver injusticias acá, ¿tá? Este es el pasado, ¿tá? En vez de poder entrar a este campo de injusticias, va a querer ¿qué? Mirar las justicias que están ¿dónde? ¿Ah? Que están ahí. ¿Se me cayó? Acá está. ¿Está? ¿Se entiende? En vez de poder mirar hacia adentro y hacia atrás, para ver las injusticias que quedaron en ese pasado, como no puede mirar hacia adentro y hacia atrás, él va a intentar incidir e intervenir en todo lo que considera injusticias acá. Y supongamos que acá tenemos una situación donde aparece un violador. Bien. A ver cómo lo pongo. Un violador, que lo voy a poner con una B grande, y un violado. Un violador y un violado. Entonces, leyes más, leyes menos, leyes más, leyes menos. ¿El juez qué va a hacer? Tú eres culpable y tú eres inocente. Va a declarar, tú eres inocente, tú eres culpable. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Este queda acusado, ¿no? De culpa, como culpable, y va a ser castigado, y este queda absuelto, y este queda protegido, ¿no? Protegido desde la inocencia. Observen un poquito esto. Resulta que este violador viene de enormes campos transgeneracionales donde hay violados y violadores, violados y violadores, y así seguimos, violados y violadores, ¿no? Y este también viene violado y violador, violado y violador, violado y violador. Este no puede ver esto. Este no puede ver el campo transgeneracional. Este tiene una ceguera en la inteligencia transgeneracional y no puede abrir la pantalla y ver la cantidad de violados y violadores que hay en la pantalla de esta persona, y no puede ver la cantidad de violados y violadores que hay en la pantalla de esta persona. Entonces, cada vez que culpa a este, al culpar a este,
se ven agitados ¿quiénes? Todos los violadores de este campo. Todos. ¿No? Cuando culpo a este, lo que estoy tocando y agitando todo este campo de violaciones, de violadores. ¿No? Y cuando declaro a este inocente, ¿qué pasa? Se ven tocados todos estos. ¿No? Todos estos. ¿No? Entonces sucede que este juez, que está en un universo base 12 en absoluto, en un universo base 12, solo puede ver a esto, a este violado y a este violado, a este violado y a este violador. No puede ver los campos mórficos, donde este campo mórfico se apoderó de quién. Se apoderó de este violador. Y este campo mórfico, ¿no? Se apoderó de este violado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al acusar a este y culparlo, acá hay un violado más, un violador más. Un violador más. Y este, acá, al volver inocente, al violado, hay un violado más. Y ahí se repite, y se repite, y se repite. ¿Qué haría una persona que acá se para, que en vez de juez fuera un sanador? En vez de juez ser un sanador, el juez divide, el sanador incluye, integra. ¿Qué haría? Lo primero que tiene que hacer ese sanador es ver acá, ver hacia atrás. Y lo primero que tiene que ver es incluir en su propio sistema a todos los violados y a todos los violadores. Eso es lo primero. Tiene que integrar en su pasado transgeneracional todos los violados y los violadores. ¿Está? Y entonces va a poder ver, ahora sí, todos los violados y los violadores que hay en el campo del violador. Y todos los violados y violadores que hay en el campo del violado. Y cómo acá este violador quedó más tomado por la ma herida. Y cómo este violador quedó más tomado por el pa ciego. ¿Ah? Pero entonces, voy a seguir como juez creando división. O voy a de alguna forma observar, ¿no? Que detrás de este violador también hay que violados. Y entonces voy a permitir que en el campo del violador, ¿no? En el campo del violador se integren violados y violadores. Y que en el campo del violado se integren violados y violadores. Entonces fíjense, lo que hace un juez, que lo que hace es repetir y repetir y repetir. Porque cada violado que acuso va a aumentar, ¿qué? La potencia de los violadores, ¿no? De este campo. Y cada violado que yo declaro inocente va a aumentar la cantidad de violados que van a buscar ser violados. ¿Ah? Es como si hay gente que anduviera con una que viniera a eso, a mostrar esta dicotomía y ver que esto que se presenta entre esta persona y esta, el violador tiene en su campo violadores y violados, ¿no? Porque está, digamos, como dividido su campo. Y acá también está como dividido. Y él tiene en su campo violadores y violados. El trabajo tiene que ser hecho acá. En lograr incluir a los violadores y los violados. Y lograr incluir a los violadores y a los violados que hay en el campo mórfico de uno y de otro.
acá este está tomado por la mitad del campo. Y este está tomado por la mitad del campo. Cada vez que nos ponemos en justicieros, no, en jueces o justicieros, lo que hacemos es lograr que haya más violaciones y más violaciones y más violaciones. ¿Tá? Porque cargamos a este campo y cargamos a este campo. Y forman una dupla que se necesita. No existe violación si no hay un campo de ma herida que quiere reproducir la violación y pa ciego que quiere reproducir la violación. La dupla entre violado y violador necesita nutrirse de estos campos. En cambio, cuando estos campos son integrados, ¿no?, dentro de cada uno de ellos, entonces ya no se necesita que esto aparezca. Acá aparece un estado mucho más neutro. No hay necesidad, no tengo necesidad de violar porque ya mostré, ¿no? No tengo necesidad de violar porque ya mostré todos los violados que hay acá y todos los violadores que hay acá y todos los violados que acá. Y este también ya no tengo necesidad de violar porque de alguna forma lo que quería era mostrar lo que había acá. Entonces acá ya no hay necesidad de que yo tenga que venir a mostrar lo que hay en mi campo. No tengo que venir a mostrar lo que hay en mi campo. Esa es la diferencia en cuando acá hay un juez que reproduce de forma permanente y con una intensidad impresionante al culpar a uno, al declarar a uno culpable y a declarar a otro inocente. ¿No? Eso es lo que hace un juez. Un sanador se vuelve neutral, se da cuenta que no hay, acá no hay culpable ni inocente. Acá lo que hay es un gran portal para mostrarme generaciones y generaciones de violaciones a las cuales tengo que asentir. Tengo que permitir que estos descansen en paz y tengo que permitir que estos descansen en paz. ¿Tá? Cuando yo permito que todos estos violadores y estos violados descansen en paz, ya no voy a sentir la compulsión de violar. Cuando yo puedo ver la cantidad de violados y violadores que hay acá y permitirles que descansen en paz, ya no va a existir la posibilidad de que estos violadores me tomen y me conviertan en violado o en violador. Entonces, fíjense la diferencia si yo me vuelvo un sanador o me vuelvo un juez. El sanador va a intentar ¿qué? Va a intentar sanar e incluir de forma tal que el violado no tenga ninguna necesidad de ser violado y el violador no tenga ninguna necesidad de violar. Ahora, lo que primero nos aparece, ¿cómo vas a decir que un niño chiquito, que fue violado, un niño chiquitito que fue violado, pobre inocente? Ahí empezamos con la misma historia. La misma historia que me pasa con mi bebé Acranio. ¿Cómo me van a decir que mi niño Acranio, que solo vivió 9 meses, 9 meses en la panza mía y 48 horas afuera, pobre inocente, culpa de quiénes? De los científicos. ¿Se dan cuenta? Volvemos a la misma. La historia de declarar culpables e inocentes, ¿no?, es como, yo diría, casi un vicio. Nosotros necesitamos declarar culpable e inocente. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos necesitando declarar que alguien es culpable y que otro es inocente. Estuve 20 años culpando a los científicos.
Estuve 20 años culpando a los científicos, ¿no? De alguna forma, los científicos me habían violado a mí, violaron a mi hijo, haciéndonos consumir una papa radioactiva. Y mi hijo era inocente. Mientras yo sentía que mi hijo era inocente y era una víctima de la maldad de los científicos, fue imposible poder entrar y cambiar de lógica, poder entrar a pensar que lo que le había sucedido a mi hijo en realidad era algo que tenía que vivir y que experimentar. En esa constelación donde yo les digo que mi hijo me dice algo muy grande, ¿no? Me aplastó la cabeza y la mitad del pecho. Seguimos mirando para atrás y acá había víctimas, ¿no? Acá había un montón de víctimas y el supuestamente violador, en este caso no era una persona, fue una catástrofe, los volcanes. Toda esa cantidad de personas fueron víctimas de un volcán, de una catástrofe. ¿No? Pero todas estas víctimas tenían que ser incluidas. ¿No? Todas esas víctimas tenían que ser incluidas. ¿Y quién traía la presencia? ¿Quién trajo acá la presencia de todas estas víctimas? Fue mi bebé a cráneo, que vivió solo 48 horas. Entonces acá este niño dejó de ser una víctima de estos científicos. Este niño me vino a mostrar todas estas víctimas. Y fueron víctimas de ¿qué? De un volcán. Y acá, una de las cosas más importantes es este proceso que tuve que hacer yo para poder asentir y aceptar la muerte. Asentir y aceptar la muerte. ¿No? Que si estoy viva, me puedo morir en cualquier momento. Y que si me mata un volcán, a mí, o un volcán que mató a todos ellos, es como permitir que la muerte me mate. ¿Y qué es lo que nos permite eso? Sentir que la muerte es el final. Cuando el hombre empieza a sentir que la muerte es el final, no puede aceptar la muerte. Y una cosa es tener toda la narrativa maravillosa y preciosa sobre que la muerte en realidad no existe. Y otra cosa es una profunda aceptación de la muerte, sabiendo que la muerte en realidad no existe, pero no solo acá, que eso se sienta todo en el cuerpo. Es como vivir en vida la sensación de estar muriendo, ¿no? La sensación de morir, la sensación de que de verdad nos fundimos con la tierra y la tierra nos refunda. Una sensación de absoluto morir, ¿no? En donde hay una pérdida del miedo a la muerte, donde de verdad podemos experimentar de forma total y absoluta ese fundirnos con la tierra y que la tierra nos refunde, ¿no? Y esto que lo podemos vivir nosotros, ¿no? Como si de pronto resucitara. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que nos plantea la metáfora de Jesús es que nosotros nos podemos permitir morir y resucitar, pero de verdad. Entonces quiero en esto contarles lo que me pasó esta semana anterior en una constelación con caballos, donde en determinado momento yo quería tener el control, ¿no?
El caballo estaba mostrando determinada... El caballo me estaba mostrando a los muertos que yo no quería soltar. El caballo me estaba mostrando a los muertos que yo no quería soltar. Y a mí lo único que me venía, al ver los muertos que yo no quería soltar, era una historia, yo me quedo contigo, yo me quedo contigo, yo me quedo contigo. Pero en ese yo me quedo contigo no estaba en la muerte, estaba en un estado no vida, no muerte. ¿Se entiende? Estaba en un estado intermedio, de no vida, no muerte. Porque yo no los permitía ir a la muerte y ahí no me permitía yo ir hacia la vida. ¿Tá? Entonces en determinado momento, yo me quedo contigo, yo me quedo contigo. Vamos a ver cómo sería esto. Porque fue muy, pero muy intenso lo que me pasó en este trabajo con caballos. Digamos que ¿no? Vida y muerte. El humano se queda muchas veces en un estado acá, confuso, donde parecería que todo esto desaparece. ¿No? Y este estado es un estado de no vida y no muerte. Es un estado como Entonces la vida no se expresa como vida y la muerte no se expresa como muerte. Y entonces ese proceso no se puede dar. Este proceso no se puede dar. ¿Se entiende? Entonces yo parada acá, retenía a los muertos. Los retenía acá. ¿No? Yo parada acá, retenía a los muertos. Yo me quedo contigo. En realidad, no era yo me quedo contigo. Yo los sigo reteniendo conmigo. Yo a todos ustedes los sigo reteniendo conmigo. Yo no los dejo morir del todo. Hasta que en determinado momento empecé yo a sentirme mal, a sentir náuseas, a sentir una cosa muy fuerte, y yo fui la que me vine para acá. No me morí. No me morí. Físicamente no me morí, estoy acá. Pero sí hubo algo que se murió dentro de mí. En esa sensación de vómitos y de vómitos y de vómitos, sentí que algo energéticamente se vaciaba. Yo me vaciaba de algo. Pero me vaciaba de forma total y absoluta de algo. Y en este vaciarme de una forma absoluta de algo, acepté de forma profunda, o por lo menos comencé el proceso de aceptar en forma profunda esta posibilidad tan temida de la muerte. Le hice un lugar a esta posibilidad de morir. Y le hice un lugar a esta posibilidad de morir en una reconciliación muy profunda con la muerte. Y al tocar el fondo de la muerte, ¿no? Donde me sentí mareada, totalmente mareada, confundida, mareada, con náuseas, con vómitos y con todo lo demás. Toqué el fondo mismo, como que desaparecía, pero desaparecía con una sensación de estarme muriendo de forma total y profunda. Es como que si de pronto, cuando me vacié de energía de forma total, vino una nueva ola de energía y me hizo resucitar y me permitió volver a la vida. Y esto fue muy fuerte, porque de alguna forma pude ver que el humano no puede aceptar la muerte. Entonces por ahí, todos los que van muriendo, donde sea que van muriendo, ¿no?
especialmente en catástrofes y en ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hay como una necesidad de reproducir eso, ¿no? Y una desesperada necesidad de querer vivir en unas vidas que no son vidas, que son más ese estado de no vida, no muerte, porque vivimos a fuerza de inyecciones de toda la cantidad de cosas que consumimos. Digamos que como todo el consumo son motivaciones para estar vivos. Es como si nosotros entráramos a un gran hipercentro y en el gran hipercentro nosotros tuviéramos todos los objetos de consumo que son transfusiones de vida que nos hacen sentir vivos. Entonces yo digo que recuerdo una persona que me dijo, ¿y tú quieres que yo te vaya a visitar si tú te fuiste al medio de la nada? Tú te fuiste al medio de la nada. Yo no te voy a ir a visitar en el medio de la nada. Entonces, ¿cómo es la historia, no? De creerte que estás en el medio del todo cuando estás en un hipercentro, ¿no? Que cuando estás en un hipermercado. Ahí estás en el medio del todo. Cada objeto que tenés ahí es una transfusión de vida. Porque estamos poniendo que el sentido de la vida es consumir todo eso que compramos. Y cuando estamos comprando y consumiendo, nos sentimos vivos. Y en cambio, cuando estamos acá, en este lugar donde yo elegí estar, en contacto con este todo, al cual de a poquito me voy acercando. Yo he tenido experiencias muy fuertes en esto de la reconexión profunda con la naturaleza. No tenemos circuitos para eso, no tenemos circuitos neuronales. Podemos empezar a tener circuitos lógicos, pero no tenemos circuitos neuronales. Porque las vibraciones son muy intensas y muy profundas. Una vez intenté hacer la meditación de la luna llena. Y en esa meditación de la luna llena me fui y me senté lejos en el medio del campo con una mantita. Y me quedé sentada ahí sintiendo la vibración de la luna llena. Realmente, la intensidad de eso fue tan profunda, que yo creí que podía llegar a colapsar. Me asusté. Entonces ahí es muy fuerte esto, ¿no? Tremendo miedo a la muerte y tremendo miedo a la vida. Quedamos como veíamos en eso. En ese estado de no vida, no muerte. Permanentemente en ese estado de no vida, no muerte. Y en ese estado de no vida, no muerte, nutriéndonos de todas esas transfusiones que nos damos, ¿no? Esos objetos que son transfusiones de vida, que están en los hipermercados. Ese día tuve que salir. Ese día tuve que salir corriendo de ese lugar, porque yo tenía la sensación de que mi cuerpo, con la luz de la luna, al abrirme y a permitir que esa vibración entrara en mi cuerpo, al dejarla entrar, lo que implicaba abrir mi campo y volverme receptiva a eso, empecé a sentir algo tan fuerte, una vibración tan profunda, tan fuerte en mi cuerpo, que creí que no resistía. Y salí corriendo y me prendí la televisión. Me metí a los objetos que nos dan los que nos permiten eso, que nos conectan con eso, ¿no? Con supuestas transfusiones de vida ilusorias que nos dan todas esas cosas artificiales. Las cosas artificiales que funcionan como eso, como transmisiones, ¿no? Como transfusiones de vida artificiales. Así hacemos todo. La alimentación que consumimos con los agrotóxicos y con los abonos químicos no tienen nutrientes, porque los abonos químicos no le dan nutrientes. Comemos unas frutas con una pinta preciosa, pero no tienen nutrientes, porque los abonos químicos no le producen nutrientes. Entonces estamos creando un mundo artificial, absolutamente falso. Entonces yo en este momento siento esta posibilidad
de saber que estoy acá y que quisiera conectarme un poco más con la naturaleza. Y una vez a cada 15 días enciendo un fuego y me quedo sentada en ese fuego, ¿no? Percibiendo las estrellas, percibiendo la noche, escuchando los grillos, estando ahí, en ese lugar. Y me doy cuenta que hay una forma de percibir que tiene que ver con el observador del ojo del turista. Pero hay otro ojo que va más allá del turista. Hay otro ojo que tiene que ver con la capacidad contempladora de la que hablan los budistas, donde lo observado y el observador se funden. Entonces ahí también, en estos días hablábamos sobre un estado de conexión profunda y total con la naturaleza, de la cual nos hemos desconectado, porque hemos suplantado lo natural por lo artificial. Ese estado de conexión profunda con la naturaleza, de alguna forma nos produce un estado de gozo casi orgásmico. Es como sentir un gozo orgásmico en esa reconexión profunda con la naturaleza. Sentirse parte interconectada de una forma profunda con el todo. Y no un pedazo suelto que tiene que salirse a inventar productos, ¿no? Cosas artificiales para consumir. Hoy en día se están ofreciendo muchas formas. Yo no he probado, pero hay gente que dice que la experiencia del sapo bufo te permite vivir esa experiencia, ¿no? Yo no sé, siento que tenemos la posibilidad de permitirnos esa reconexión sin la necesidad de sustancia. Tampoco planteo que las sustancias te puedan ayudar. El tema es si nosotros tenemos la madurez para no volvernos adictos a la sustancia, como de la misma forma en que nos volvemos adictos a la cantidad de productos que hay en un supermercado. Esa es la historia. Hay mucha gente que de alguna forma se vuelve adicta a una sustancia y entonces no la aprovecha, la consume. Y eso es bien importante. ¿Cuándo de verdad puedo aprovechar una sustancia? ¿Y cuál es la sustancia verdaderamente adecuada? ¿Cuál es la sustancia que de verdad me permite una reconexión? ¿Y cuál es la sustancia que de alguna forma me manda para un mundo, para una burbuja, como yo le llamo, una burbuja de pedos? Que es una de las cosas que en general he visto que produce la marihuana. Por algún motivo, algunos chamanes a la marihuana le llaman la pícara, porque genera estados de pseudo espiritualidad. Entonces, sentir que es posible usar las sustancias de acuerdo a la conciencia con que una persona puede usar la sustancia, para que esa sustancia sea un verdadero aporte y que de verdad me plante en esa reconexión con toda la naturaleza, una reconexión genuina y no una falsa reconexión, ¿no? Como la que yo he visto que produce la marihuana, ¿no? Y que deja a la gente en tanto que puede estimular el narcisismo, puede estimular por un lado el narcisismo, ¿no? Y la gente adquiere un estado de
autosuficiencia y omnipotencia, ¿no? Por un lado, ¿no? El narcisismo, que tiene connotaciones con lo maníaco, y entonces la gente cree, por ejemplo, que tiene una tremenda capacidad de autosanarse, y en realidad lo que está haciendo es creando desde ese narcisismo un tremendo autoengaño. Y por el otro lado, contactarte con zonas, con niveles de vórtice de trauma, ¿no? Con campos de paranoia, campos de depresión. Entonces para mí es bien importante tener claro qué sustancia voy a utilizar y fundamentalmente qué tipo de relación con la sustancia voy a tener. Y sobre todo, ¿no? No es algo a hacer en solitario. No es algo a hacer en solitario. Estar en un grupo que funciona como testigo, que de alguna forma le da un dispositivo, ¿no? Yo, por ejemplo, poderles decir, ¿no?, lo que es un círculo. Un círculo, donde acá está el fuego en el medio, y donde de alguna forma la gente que se dispone acá se dispone con un cierto nivel de equilibrio que de alguna forma permite que este viaje grupal sea un viaje completo, que te lleve y te traiga. Entonces, en un ritual, por ejemplo, en la ayahuasca, que el ayahuasquero sabe muy bien qué elementos utiliza para que te vayas de viaje y qué elementos trae para que te venga de viaje. Para bajar, ¿no? Para bajar. A qué horas empezar a utilizar el tambor que está bajando. A qué horas, ¿no?, con el tambor bajar y volver a la conciencia ordinaria, ¿no? Porque en ese viaje te vas para un estado alterado de conciencia. El ayahuasquero maneja con mucha claridad, ¿no?, los elementos que ayudan a que cada persona se vaya en su viaje hacia otros planos de realidad. ¿Está? Entonces en la mañana utiliza medicinas y cantos y bueno, que te ayudan ¿a qué? A irte de viaje a ese estado de realidad, de conciencia alterada, o a ese mundo que podríamos decir multidimensional. Cuando empieza a venir la mañana, empieza a utilizar otros cantos, otras medicinas, otros olores. Todo está preparado para que a determinada hora te vayas y a otra hora retornes. Esto no es una improvisación. Esto no es una improvisación. Esto tiene un diseño muy claro y muy específico que te permite, y que hay un ayahuasquero que sabe manejar todo lo que te va a ayudar a que cuando empieza la ceremonia a irte de viaje, y todo lo que te va a ayudar a regresar. ¿No? Con todo, con los sonidos, con los olores, con los cantos, ¿no?, con el tipo de rezo, ¿no? El rezo en estos caminos es una suerte de propósito, ¿no? El rezo al principio es un rezo que te habilita, que plantea el propósito de irte de viaje, y después los rezos vienen a permitirte el retorno de todos y cada uno, ¿no? Y esto de irte en grupo y volver en grupo también tiene una fuerza muy grande, porque todos se potencian para irse y todos después se ayudan y se potencian para volver, ¿no? Entonces, esto del uso de sustancias es una cosa
que no es una cosa a la ligera. Es una cosa que tiene que hay toda una experiencia que han tenido los chamanes de mucho tiempo, de haber comprendido, ¿no? Han heredado conocimientos, le han sido heredados una cantidad de conocimientos para poder utilizar sustancias. Y no es, porque yo sé, y porque yo puedo, y porque yo, y yo lo uso, y yo sé, y yo puedo, y yo sé. Y eso es difícil, ¿no? Porque hay mucha gente que se está colocando en situaciones de riesgo con todo esto, o que está haciendo viajes y quedan y después no termina de volver, se va en un viaje solitario y después queda en un estado flotante, ¿tá? No termina de aterrizar y tampoco termina de ir del todo, ¿no? Es como esos viajes solitarios, ¿no? Es como que se genera una cosa que entonces es muy difícil que una persona que no haya hecho esto, que no haya experimentado esto, pueda ver en la diferencia enorme que hay entre un viaje chamánico realizado con sustancias hecho de esta forma a esto que se genera acá, ¿no? Hay una diferencia muy grande. Acá hay mucha sabiduría ancestral condensada y asimilada y acrisolada, en el que ha tenido que pasar muchas situaciones y muchas experiencias para haber logrado, ¿no?, un conocimiento tan profundo de la sustancia, del espíritu de la planta, para que de verdad pueda acompañarte en esto. Esto, yo tengo que ser sincera, para mí esto es un mamarracho. Esto es un mamarracho, pero la persona que está en esto no puede darse cuenta de la diferencia que hay entre esto y esto. Pero por algo la gente se mete acá. Y muchas veces desde esos lugares de omnipotencia, yo puedo, yo sé, yo puedo, yo esto, yo lo otro, que de alguna forma hay como un importante nivel de narcisismo acá, que sin duda está tapando otra cosa, el narcisismo, que de alguna forma es un falso amor un falso amor propio, ¿tá? Tapa algunos niveles de desamor, ¿no? Bueno, es así como yo lo entiendo. Hay gente que le resonará, hay gente que no. Lo que yo digo es que para poder comparar esto y esto, y poder ver la diferencia entre esto y esto, hay que haber tenido varias experiencias de esto para ver la diferencia. Varias experiencias de esto para ver la diferencia. Y para ver que esto y esto no son lo mismo. Cuando a mí me preguntan qué es lo que pienso de la despenalización de la marihuana, me parece que la despenalización de la marihuana, acompañada de una profunda educación, para que cada persona pueda estar muy consciente de lo que hace, me parece que posiblemente sea un buen camino, en tanto que lo prohibido nos atrae muchísimo más. Pero despenalizar una cosa y dejarla suelta así, como diciendo, vamos arriba que vamos a salvar el mundo con la marihuana. Porque hay muchísima gente que cree que con la marihuana ya va a salvar el mundo, ¿tá? Porque quedan en ese estado de pseudo espiritualidad, ¿no? Un estado muy complejo, ¿tá? Muy complejo. Bueno, es mi vivencia. Después que uno ha tenido varias experiencias de este tipo con sustancias,
donde uno puede ver el viaje completo, ¿tá? Entonces uno puede comparar lo que es esto y lo que es esto. Pero cuando alguien está acá y lo vive así, es su vida, es su destino, es su elección. Y también esta es mi interpretación. A lo mejor alguien esté haciendo un maravilloso viaje con la marihuana, que de verdad sea un viaje completo y que lo vaya llevando hacia un lugar de iluminación. Maravilloso. Yo tengo mis precauciones y mi cautela al respecto de esto. Y es lo que necesitaba compartir hoy. Bueno, hoy quiero plantear, era por acá lo que quería plantear. Bueno, decirles eso, que muchas de las preguntas que a este video les puede haber generado, muchas de estas preguntas quizás están respondidas en los videos anteriores. Como verán, hay temas que vuelvo a retomar, ¿no? Aunque han sido desarrollados en un video, los vuelvo a retomar, los miro desde otro lugar, les doy otro nivel de profundidad, los relaciono con otros contenidos y un poco así es como voy yendo. Decirles en este video que hubo gente que me agradeció la aclaración sobre determinados gestos míos. Lo que me estaba pasando. No sé cuántas veces ese gesto me salió esta vez. Y también eso de algo con la boca. Lo quiero hacer, pero no me sale. Cuando lo quiero hacer, como para hacer el ejemplo, no me sale como me sale cuando me sale. De manera... Cuando me sale en automático no es lo mismo cuando lo quiero recrear. Bueno, una persona me decía que esos gestos la distraían mucho, ¿no? Le costaba escucharme porque mi gestualidad la distraía mucho, ¿no? Esos gestos que le parecían raros. Bueno, cuando eso aparece, lo importante es ver dónde me está pegando a mí, ¿tá? Dónde el gesto de la persona, dónde el gesto que está haciendo esa persona me está pegando a mí. Eso es lo importante. Dónde el gesto que está pasando esa persona y el efecto que me genera, en este caso, me distrae de dónde me está pegando a mí, ¿tá? Porque si no me pegaría en ningún lado, yo podría seguir escuchando y ese gesto sería algo que es de la persona y que a mí no me generaría nada. Cuando me pega en algún lugar es por algo es. La otra cosa que me gustaría, que quiero como terminar de plantear, y me parece importante volver a retomar, y vuelvo al pan que me parece tan importante. En el estado niño siempre le reclamamos algo a alguien que colocamos en el estado padre. Que no me escuchan, que no me entienden, que no me dan, que no me reconocen, ¿no? Este estado niño, el estado niño demandante, digamos, ¿no? El estado niño demandante, ¿no? El estado niño demandante siempre demanda a un estado padre, ¿no? No me dan, no me escuchan, no me comprenden,
no me. ¿Mm? Es como un estado de demanda permanente, pero además muchas veces es un estado de demanda, tan inconsciente que la gente te dice, pero yo no te estoy demandando nada, yo no te estoy pidiendo nada. Mira, me decís que no te escucho. Quiere decir que me estás pidiendo que te escuche y que tenga un tipo de escucha y que estoy obligada a darte el tipo de escucha que tú querés. Y a lo mejor yo no tengo el tipo de escucha que tú querés. Es este niño demandante que sigue demandando escucha, que sigue demandando que lo comprendan. Creo que este ha sido el drama de mi vida. La gran niña incomprendida. Y entonces este niño demandante me ha dejado en estado padre, como les decía, que se siente en falta. Este niño interno demanda y este estado padre se siente en falta, porque no le puede dar a este niño demandante lo que este niño demandante exige. Entonces acá necesariamente este padre faltante este padre que se siente en falta y que por sentirse en falta se siente culpable, tiene que venir acá. ¿No? Ese padre que se siente en falta y por lo tanto que se siente culpable, padre en falta que se siente culpable, tiene que venir acá, ¿no? Y hacer un proceso para dejar de sentirse que está en falta y para dejar de sentirse que se siente culpable. Y darse un profundo respiro para sentirse un adulto que se acepta, ¿no? Un adulto que se acepta tal como humilde mortal limitado y que es capaz de aceptar su frontera y que es capaz de saber que va a poder dar esto y que esto y esto no lo va a poder dar porque no lo tiene, porque si de alguna forma alguien te pide peras y vos sos un manzano, no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces acá está lo que tiene que hacer tiene que hacer eso, tiene que salir del estado demandante y empezar a ver, encontrar dentro de sí o en otras fuentes lo que necesita. Bueno, lo estoy dejando ahora por acá. Muchas gracias y será hasta la próxima.